Hola chicos, ¿se escucha? ¿Cómo están? ¿Se escucha? Supongo que sí. ¿Cómo están chiquillos? Me presento, mi nombre es Romina Saavedra y voy a ser su tutora de química de aquí hasta que terminemos todas las clases de preparación para segundo. ¿Está profe Nico? Ahí está, todos aquí. Y les cuento, lo que hoy día vamos a ver chicos es el temario de la PSU de este año, ya sea para el módulo común, para el módulo específico, la prueba de mención, y el módulo de técnico profesional. Igual voy a empezar a aclarar dudas con respecto al técnico profesional, que generalmente salen como en el camino. Así que tratar de dejarle todas sus dudas súper claras. Y como siempre la clase va a ser los lunes a las 6 de la tarde. Todos los lunes, sagradamente. A menos que yo avise que no voy a poder, pero generalmente sí, va a ser los lunes a las 6 de la tarde. Entonces, chicos, lo primero que vamos a partir es revisando, se me olvidó retroceder, el temario. Vamos a hacer una especificación así como de inmediato. La prueba se divide en dos. La prueba de ciencias desde el año pasado son dos. Tenemos la prueba de ciencias para para científico humanista y tenemos la prueba de ciencia para técnico profesional. La prueba científico humanista es la clásica prueba, que son 36, son 44 preguntas de módulo específico, se dividen en 18 del módulo común y sí, son 18 del módulo común y 24 del módulo específico. No, 26 del módulo específico y el resto son de las pruebas de biología y física en el caso de que sea prueba de química. Sí, pueden ver, voy a moverlo para acá, para este lado, ahí está. Esto lo saqué de la página del DEMRE, no sé si se puede ampliar, control más, muchas gracias, más, sigo más, ya, ahí sí, ahí se ve bien. Tenemos aquí cómo es la estructura de la prueba la prueba del científico humanista, en donde en el caso de química, que tenemos acá, tenemos el módulo específico, que serían 44 preguntas en total, en donde en las 44 preguntas se evaluará el contenido de primero a cuarto medio, o sea, los 4 años se va a evaluar en el módulo de química, mientras que en el módulo común, o de formación general, serían 18 preguntas de física y 18 preguntas de biología, que sería el contenido de primero y segundo medio. Siempre primero y segundo medio va a ser el módulo común. En el caso de la prueba del científico profesional, solamente se considera el contenido general de primero y segundo medio, o sea, el módulo común de las tres ciencias, donde tenemos 28 preguntas de biología, 26 preguntas de física y 26 preguntas de química hasta completar las 80 preguntas que corresponden por módulo, 28 preguntas por módulo. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a revisar ahora van a ser el contenido de primero y segundo medio, para después ver el de tercero y cuarto medio, ¿ya? En el contenido de primero medio se va a evaluar primero la materia y sus transformaciones, y la área temática es la estructura atómica. Lo primero que hay que saber que es de dónde viene la materia. O sea, vamos a revisar el contenido referente al átomo, ya sea cuantización de energía, la organización de los electrones y los protones y los neutrones dentro del átomo, y vamos a ver súper rápidamente, como netamente introductorio, las teorías atómicas, para que ustedes sepan de dónde viene, cómo se llegó a lo último que vamos a evaluar, que sería ya la cuantización de la energía, que eso ya es como materia más actual. Pero vamos a ver las teorías atómicas netamente como modo de introducción y para que ustedes sepan de dónde proviene toda esa información. Y después vamos a revisar los números cuánticos, que corresponden a la última teoría atómica, que es la teoría mecánico-cuántica, que correspondía al número cuántico principal, secundario, magnético y del spin. También vamos a ver cómo podemos obtenerlos, para qué sirve cada uno y poder traducir qué información nos entregan estos 4 números cuánticos, ¿ya? Después vamos a ver, gracias a los números cuánticos, vamos a tomar el tema de configuración electrónica y vamos a
utilizar la configuración electrónica. No es como llegaría a ser una configuración electrónica, sino que vamos a, les voy a enseñar, o les voy a recordar, mejor dicho, para qué sirve la configuración electrónica y qué información pueden obtener de la configuración electrónica, ya sea para la tabla periódica, ya sea también para la formación de enlaces, también nos va a servir para configuración de enlaces, también nos va a servir para ver su posición en la tabla periódica, ya que ya lo había dicho, y también nos va a servir para ver cómo se comporta un átomo, ya sea cuando tenga cargas positivas o cuando tenga cargas negativas. No es como solamente eso. También vamos a ver las propiedades periódicas o las propiedades de los elementos dentro de la tabla periódica, que sería el radio atómico, la energía de ionización, la electroafinidad, la electronegatividad, también tenemos la electropositividad, está el volumen atómico y otro que no me acuerdo, el radio iónico, volumen atómico, el radio iónico, ahí está, se me había olvidado mencionar eso, ¿ya? Y después, por último, dentro de este eje temático o del área de estructura atómica, vamos a ver los tipos de enlace, cómo se comportan los átomos y cómo llegan a formar estos enlaces, que sería el enlace iónico, enlace covalente y enlace coordinado, que son como los más importantes. Pero vamos a ver como todo lo que engloba los enlaces atómicos, ¿ya? Y para qué se forman estos enlaces y qué tipo de componentes pueden formar luego de generar estos enlaces químicos. Y cómo esto se puede traducir a cosas actuales, como cosas cotidianas, ya sea, por ejemplo, como dice acá, los componentes producidos por industrias en la minería, que es muy importante, y la composición de los seres vivos, porque la química no solo abarca cosas en un laboratorio, sino que está envuelta en todo lo que es seres vivos, el organismo propio. Así que vamos también a revisar eso muy... No vamos a verlo muy pesado, pero sí vamos a verlo para que ustedes sepan cómo identificarlo. Después tenemos el segundo eje temático de la materia de primero medio, que sería las materias y sus transformaciones, con un área temática de las reacciones químicas y estequiometría. En este punto nos vamos a detener bastante, por lo menos unas 2-3 clases, porque quiero que quede súper claro las reacciones químicas y la estequiometría. Es un poco complicado porque ya es como más matemático, pero no es tan difícil, chiquillos, así que no es como que entran en pánico y rueden por el suelo. No. Solamente es como para que vayan preparándose emocionalmente para que vamos a ver cálculos matemáticos, ¿ya? Entonces, primero vamos a revisar una descripción cuantitativa de donde se ven las leyes ponderales de la química. Las leyes ponderales son la ley de conservación de masa, la ley de proporción de masa, la ley recíproca de masa, y no me acuerdo cuántas más. La ley recíproca, ponderal, y era otra. La ley... que no me acuerdo en este momento, pero lo vamos a ver. Son 4 leyes, ¿ya? Y que nos van a ayudar a explicar cómo se combinan estos componentes o cómo se combinan estos elementos químicos para formar un compuesto. Porque no es llegar y que los elementos se junten y serán un componente. No, tienen que seguir ciertas leyes y ciertos principios para poder conformar los compuestos y después podemos empezar a seguir trabajando. Y después tenemos la aplicación de cálculos estequiométricos para explicar las relaciones cuantitativas entre cantidad de sustancia y masa en reacciones químicas de unidad industrial, ambiental y todo el ejemplo que está en el PowerPoint. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos a revisar, primero, balance de ecuaciones químicas. Vamos a revisar los dos métodos que hay, que sería el matemático y el del tanteo. Sí, vamos a ver los dos. Y esto nos va a ayudar también a ver las leyes proporcionales, que también nos van a ayudar con reglas de 3. Vamos a trabajar mucho con reglas de 3. Y nos van a ayudar a cómo perdón, nos van a ayudar a cómo relacionarlas unas con otras para ver las proporcionales y ver la ley de conservación de la masa. Vamos a aplicar la ley de conservación de la masa en las reacciones químicas. Repito, esto no es para asustarlos, pero sí para que ya empiecen a empezar para cuando lleguen esas clases, empezar a estar más atentos. ¿Ya?
Después tenemos la materia de segundo medio, que parte con un eje temático, si mantenemos el eje temático de materia y transformaciones, y nuevamente mantenemos el área temática, que es las reacciones químicas y estequiometría. La primera sería la aplicación de las teorías atómicas y empíricas necesarias para la preparación de soluciones con concentración conocida. O sea, ya vamos a ver, por ejemplo, los porcentajes masa-masa, volumen-volumen, masa-volumen, fracción molar, partes por millón, partes por billón, ¿ya? Y vamos a ver cómo podemos generarla una con otra, ¿ya? Después tenemos la caracterización de las soluciones que se presentan en el entorno, ya sea por las propiedades físicas, químicas, la solubilidad, la conductividad eléctrica, la cantidad de soluto disuelto. Todo eso lo vamos a ver y lo voy a explicar. No es como que ustedes van a llegar y van a decir como, no, díganmelo todo. No, lo vamos a ver paso por paso, cosa de que a ustedes no se les dificulte esto, ¿ya? También vamos a ver el reconocimiento de material de laboratorio para procedimientos de trabajo experimental. Vamos a dedicarnos, voy a ver en un momento de las clases, voy a dedicar una clase netamente para que ustedes reconozcan el material de laboratorio, que eso va a ser netamente teórico. Va a ser como, chicos, esto es un matraz, esto es un tubo de ensayo, esto es un Erlenmeyer, y les voy a decir para qué sirve cada uno, ¿ya? Porque este me parece que sí. Este es un nuevo contenido que tenía la prueba que no estaba presente en la prueba del año pasado. Ahora tienen que racionalizar y conocer el material que hay en el laboratorio, ¿ya? Y después tenemos la descripción de las propiedades coligativas de las soluciones que permiten explicar, por ejemplo, la inclusión de aditivos en el agua, los ralladores, mantención de fruta, mermeladas en conserva y el efecto de adición de sal en la fusión del hielo. O sea, vamos a ver las propiedades coligativas. Eso es como, toda la idea era para eso. Vamos a ver propiedades coligativas. ¿Qué significa coligativo? Me preguntan por interno. Son propiedades que netamente para ver cómo afecta el gas dentro de las soluciones líquidas. Cómo influye la presencia de gas o la presencia de solutos y solventes dentro de distintas soluciones. ¿Ya? Eso es lo que generan, eso es lo que es la propiedad coligativa, que sería la presión osmótica, la presión vapor, aumento del punto de ebullición y aumento del punto de congelación. Cómo eso influye en un soluto puro, en una solución pura, o sea, en un disolvente puro y en una solución. Cómo va variando cómo van variando estos parámetros, la presión y la temperatura. ¿Ya? Y ya, esa era como la idea y decirles de eso. ¿Ya? Pregunta. Felipe Carlos Jiménez Ortega. 1. ¿Vamos a hacer algún experimento? Voy a tratar de hacer algunos experimentos dentro de la misma clase. Por ejemplo, cuando veamos enlaces iónicos o enlaces covalentes, les voy a traer un experimento para poder explicar la diferencia entre un enlace iónico y un enlace covalente, que son súper simples, chiquillos. No es como que voy a montar un laboratorio aquí y vamos a ver explosiones. No, vamos a hacer solamente cosas simples que hasta ustedes en sus casas las pueden hacer. Bueno, no así como en su casa. Pero sí, van a poder hacerla. ¿Ya? Así que esto va a ser una clase súper entretenida, chiquillos. Se va a pasar súper rápido el tiempo de la clase de química para que vean que la química no es fome. ¿Ya? ¿Ya? Sí. Hasta aquí, chicos. Mientras vamos a seguir revisando. Creo que me queda todavía materia de segundo medio. Sí, ahora vamos a ver con la materia de segundo medio, así. Que sería lo último, que esto hasta aquí entra en el módulo de química común. Hasta aquí. Que sería la descripción, primero, sería nuevamente materia y sus transformaciones. Y el subeje o la área temática sería química orgánica. Yo sé que para algunos es un poco complicado el tema de la química orgánica, así que nos vamos a detener harto tiempo hasta que quede bien claro lo que es la materia de química orgánica. Y para la química orgánica vamos a ver la descripción de las propiedades específicas del carbono que le permiten la formación de amplia variedad de moléculas. O sea, vamos a ver todas las propiedades del carbón y vamos a explicar
¿por qué el carbón forma tantos compuestos y es tan bacán el carbón? Porque el carbón es muy bacán, se supone, y forma muchos compuestos. Y esto es porque tiene ciertas propiedades químicas, físicas y eléctricas que le permite generar distintos componentes, ¿ya? Y las vamos a analizar y revisar una por una. Después tenemos la descripción de la importancia de los grupos funcionales en las propiedades de algunos compuestos orgánicos que son claves para los seres vivos y relevantes para la información, para la formación de productos industriales. Obviamente, primero vamos a ver todos los componentes orgánicos que se pueden formar solamente con el carbono y el hidrógeno. Y vamos a ver nomenclatura de estos componentes, vamos a ver la presencia de enlaces dobles, simples y triples, no, simples, dobles y triples, en orden, y vamos a revisar cómo se pueden formar. No es como que yo los voy a tirar a los leones, así como el carbono y grupos funcionales. No, vamos a ver toda la base de química orgánica antes de llegar a los grupos funcionales. Para quienes no lo recuerden, o de frentón ya lo sacaron de su cabeza, los grupos funcionales son compuestos generados por carbono, oxígeno y nitrógeno, hidrógeno también, que le dan a las moléculas orgánicas ciertas propiedades únicas y exclusivas. ¿Ya? Y eso que vamos a revisar primero todos los grupos funcionales, vamos a revisar las características de estos grupos funcionales y cómo estos se ligan o se generan o aportan a los componentes orgánicos para tener un compuesto netamente distinto. ¿Ya? Y por último tenemos representación de diversas moléculas orgánicas con grupos funcionales, considerando su estequiometría e isomería en los casos que correspondan. Ya, esto, chicos, de aquí ya nos vamos a meter como en la orgánica un poco más pesada, por decirlo de alguna forma. Repito, todo esto es por decirlo de alguna forma. Y vamos a ver cómo es la isomería. La isomería es como la forma de representar una molécula, ya sea que tengan un diverso tipo de enlace o tengan diversas estructuras, pero siguen manteniendo la misma cantidad de carbonos, oxígenos, nitrógenos, hidrógenos y todo lo que tenga el componente se mantiene constante. Solamente que va variando su enlace, su ubicación en el espacio, puede variar su forma. Todo eso lo vamos a revisar. No es como que yo los voy a tirar a los leones. No, para qué tan mala. Y eso es lo que vamos a revisar en química orgánica. Ahora, chicos, no sé si alguien más está aparte de Felipe y Carlos. Si están, manifiéstense. ¿Hay alguna duda? Porque esta es la materia que entra en el módulo de química común y es la materia que entra en la prueba del técnico profesional de química. ¿Ya? También, ¿qué más les puedo contar? Obviamente voy a tratar de hacer varios ejercicios en caso de que sea necesario. Voy a hacer varios ejercicios dentro de la clase, cosa de que los podamos resolver juntos y ustedes me manifiesten sus dudas para que no sea como una clase unilateral, que todos participemos y sea muy cool, para que vean que la química puede ser bacán. Aunque nadie la quiera, no me importa. Voy a hacerlos querer la química, chiquilla, porque es muy bacán. ¿Ya? ¿Qué otra cosa se me queda en el tintero? Tenía que acotar algo, se me había olvidado. Yo decía que iba a acotarlo, venía pensando en eso. Podemos también... Ah, sí, eso. Chicos, les aviso, para que lo tengan presente para las próximas clases, que ya veamos el contenido, que en las clases, si ustedes tienen alguna duda referente a la clase, porque yo clase a clase les voy a ir comentando el nombre de la clase siguiente y el contenido que vamos a abarcar. Si ustedes tienen alguna duda que quieren que yo la resuelva, pueden hacerla llegar, ya sea por ahí está mi Twitter, Romy Saavedra, me pueden tirar por ahí, o yo les voy a dar un mail de contacto para que me hagan llegar sus dudas y pueda resolverlas dentro de la clase, ¿ya? Cosa de no dejarlos tirados así como a la vida. No, también podemos resolver las dudas que tengan. Ah, y por el grupo de Facebook. Gracias, Nico. Por el grupo de Facebook también pueden hacerlas llegar por ahí y ahí puedo responder las dudas dentro de la clase. Así todos, si tienen la misma duda, queda muy resuelto. ¿Ya? Hasta aquí, chicos. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que quieran revisar? ¿Algo que quieran acotar? ¿Dudas, consultas? Háganlo saber, chicos.
ya. Perdón, chicos. Hola, pequeño. Sí, sí. Ya. Entonces, chicos, por mientras, vamos ahora a revisar el contenido de tercero y cuarto medio. Ahí sí. El contenido de tercero y cuarto medio, chicos, es el contenido que entra en la prueba específica de química. Esta materia no va a ser considerada ni para el módulo común, para los que no vayan a dar la prueba específica de química, ni tampoco va a ser considerada para el módulo del técnico profesional. Ya, como ya lo he repetido, módulo común, ITP o técnico profesional, va a ser solamente hasta segundo medio. O sea, la mitad de las clases corresponde para común y el resto ITP, y el resto va a ser para química electiva. Entonces vamos a ir revisando nuevamente el eje temático para tercero medio. Es materia y sus transformaciones, y el área temática va a ser reacciones químicas y estequiometría. ¿Ya, chicos? Lo primero sería la descripción teórica de la transformación de la energía que acompaña los procesos químicos, aplicando las leyes y factores energéticos asociados a la reactividad. O sea, vamos a ver termodinámica. La primera, la segunda y la tercera ley de la termodinámica. Vamos a hablar de la entalpía, la entropía y la energía libre de Gibbs. En pocas palabras, era eso, termodinámica. ¿Ya? Y vamos a ver sus usos. Vamos a ver cómo se puede relacionar con distintos factores, como por ejemplo, el uso de los combustibles, el estudio del efecto invernadero, el calentamiento global, y también puede que yo meta por ahí entre medio, cómo prevenir esas cosas. Algo de medio ambiente, ya que fue un contenido que eliminaron el año pasado de química, pero nunca está de más que ustedes lo sepan. Después tenemos la determinación teórica de la espontaneidad o no de las reacciones químicas y el equilibrio de los sistemas. O sea, vamos a ver equilibrio químico, ¿ya? También vamos a ver la espontaneidad y la no espontaneidad de una reacción química y cómo podemos calcularla o definirla con el contenido anteriormente visto, que sería entalpía, entropía y energía libre de Gibbs, ¿ya? No es como... es que esta materia de tercero medio todo está relacionado con todo, ¿ya? Para que ustedes lo sepan. Así que no es como que una materia no está relacionada con la otra. No, todo está relacionado con todo. Después tenemos la explicación de los efectos producidos por diversos factores que influyen en la velocidad y el equilibrio de las reacciones químicas. O sea, vamos a ver cinética química. Cinética química, que vamos a hablar sobre la velocidad de las reacciones y cómo esta velocidad se ve influenciada, ya sea por la concentración, la temperatura, la presión, el grado de división de los componentes químicos, soluto y solvente, y también va a estar relacionada, por ejemplo, con la presencia o ausencia de catalizadores. Así como bien a la rápida, para que lo sepan, los catalizadores son compuestos que ayudan a la velocidad, pueden ya sea aumentarla o disminuirla, y esto también acarrea otras consecuencias. Entonces eso también vamos a verlo, la presencia o la ausencia de catalizadores, y cómo esta afecta la velocidad de la reacción. Y también, como dice aquí, vamos a ver cómo ocurre la catálisis enzimática. Sí, usted me va a decir, pero profe, las enzimas son de biología. Sí, es de biología, pero también la vamos a ver en química. Como por ejemplo, la hidrogenación de las margarinas, en el proceso de generación de margarina, que ocurre por un proceso catalizado, la obtención del amoníaco por la reacción de Higgins, también vamos a revisarlo. No es como que lo vamos a ver en profundidad, pero sí, lo vamos a ver también, ¿ya? También vamos a ver determinación de la constante de equilibrio, identificando los cambios en la concentración o presión de los reactantes y productos, interpretación de los diferentes valores para describir el sentido de que evoluciona el sistema. Estos, chicos, vamos a ver el equilibrio químico. Vamos a ver cómo afectan, como dice el mismo enunciado, la presión, la concentración, la temperatura, y con esto también vamos a retomar el tema del principio de Le-Chatelier para ver hacia dónde se desplaza una reacción química para la generación de reactante o la generación de producto en una reacción reversible,
y cómo estas influyen cuando hay ausencia de presión, ausencia de volumen, ausencia de soluto, ausencia de solvente, aumento o disminución de la concentración, aumento o disminución de la temperatura. Y esto también se va a ver muy relacionado con la materia que vimos al principio, que es termodinámica, con la entalpía, la entropía y la energía libre de Gibbs, ¿ya? Pero como ya les había dicho, toda esta materia está relacionada. No es como que un tema no vaya ligado al otro. Todo acarrea todo. Es como una, por decirlo de alguna forma, una bola de nieve. Tomamos un tema y a medida que vamos avanzando vamos englobando este tema, ¿ya? Y por último dice descripción de diversos procesos químicos en que intervienen gases de comportamiento ideal. Relaciones en la variación de la energía libre con la constante de equilibrio de reacciones reversibles. Como le había dicho, la energía libre de Gibbs, con la energía libre de Gibbs y con las reacciones reversibles. Para quienes no recuerdan, las reacciones reversibles son aquellas que vamos de reactante a producto y de producto volvemos a reactante. Es reversible, por decirlo, es eso, ¿ya? ¿Ya? Y también vamos a hablar, como dice el mismo enunciado, del comportamiento de los gases ideales. Vamos a hablar de gases. A pesar de que gases también es uno de los contenidos que salió de la PSU del año pasado, vamos a tomarlo, porque en este tema es importante revisar de nuevo gases. No es como que nos vamos a ir en la bola de la profundidad. No, solamente vamos a revisar qué son los gases, cuáles son las teorías de los gases, cuáles son las unidades de los gases, y vamos a tomar la ley de los gases ideales, que es como la que más nos importa para este tema. ¿Ya? Hasta aquí, chicos. Espero que manifiesten sus dudas en el chat. A menos yo veo una duda en el chat, voy a responderla. ¿Ya? Así que vamos a seguir avanzando. Y vamos a llegar al último contenido, que es el contenido de cuarto medio. Que sería lo último de la materia del módulo electivo de química. ¿Ya? En ella seguimos con la materia y sus transformaciones. Es la única, parece que el único eje temático que había para la PSU de este año. Y en la área temática seguimos con reacciones químicas y estequiometría. Lo primero que vamos a revisar es la descripción de reacciones ácido-base basándose en la teoría de Arrhenius, Bronsted y Lowry y la teoría de Lewis. Esas tres teorías las vamos a revisar en profundidad porque son similares una con otra, sobre todo la de Arrhenius y la de Bronsted y Lowry son muy parecidas, pero tienen pequeñas y sutiles diferencias que vamos a ver cómo pueden diferenciarse una con otra. Y la teoría de Lewis también, que es un poco compleja, porque tiene que ver con los electrones que vimos en la materia de segundo medio. Es como que yo les dije, toda la materia está relacionada una con otra. Y aquí vamos a retomar el tema de los electrones y las configuraciones electrónicas para esta teoría ácido-base. ¿Ya? Después tenemos identificación de la fuerza de ácido y base aplicando cualitativa y cuantitativamente la escala de medición como viraje de coloración, el pH, el pOH, el pQa y el pQv. Ya, esta materia, sobre todo ácido-base, era materia también del módulo común de química y pasó al módulo electivo solamente. ¿Ya? Entonces, para quienes hayan dado la PSU y quieran volver a darla, no es como que, profe, ¿la van a volver a pasar? No, solamente la vamos a ver para el módulo de química electivo. Vamos a ver también, como dice, cómo se mide la fuerza de un ácido y de una base, porque los ácidos y las bases son fuertes y débiles. ¿Ya? Y les voy a enseñar cómo identificar una base fuerte y una base débil, ya sea cualitativamente, eso quiere decir por el tipo de color que tiene, por el tipo de reacción química que tiene, cuantitativamente, que ya ahí nos teníamos que meter en la concentración de los hidrógenos y la concentración de los OH, que nos da como resultado el cálculo del pH y del pOH. ¿Ya? Y también tenemos la escala de viraje de color. No sé si alguien lo haya visto y voy a tratar de conseguirlo para traerlo para esa clase. Papel, no papel tornasol, sino que papel pH, que es un papel especial que se pone en las soluciones químicas
o en cualquier solución, y dependiendo del pH va tomando colores, desde el rojo, pasando por el verde, hasta llegar al azul. Ya sea rojo, naranjo, amarillo, celeste, verde, calipso, parece papel arcoíris. Es una cosa así como el papel que se utiliza para esas reacciones. Voy a tratar de conseguir para ver, para que ustedes lo puedan ver, o ver, no sé, algo para que ustedes lo puedan como ver, un video de YouTube por último, pero para que ustedes sepan cómo funciona ese papel. Y después tenemos el pH y el pOH, que están ligados con la concentración de hidrógenos e hidroxilos, que serían los OH. Y por último tenemos el pQa y el pQb. El QA y el QB tienen relación con el equilibrio químico. Sí, materia de tercero medio. Y eso también nos permite ver la fuerza de los ácidos y la fuerza de las bases con las que vamos a trabajar. Después tenemos descripción de fenómenos ácidos y bases, ya sea electrólisis, neutralización, funciones amortiguadoras y el estudio de la lluvia ácida y el efecto fisiológico en los seres humanos. Permiso. Ahí sí, perdón. Entonces, chicos, vamos a ver cómo los procesos que se utilizan ácido-base. Por ejemplo, la hidrólisis es un proceso donde se junta un ácido con una base para formar agua. Es como, oh, ¿cómo ocurre eso? Eso lo voy a explicar cómo ocurre. La neutralización es cuando se busca que una solución que ya sea ácida o ya sea básica tenga un pH neutro, que en este caso sería pH 7. ¿Cómo podemos llegar a ese tipo de neutralización? Y después, soluciones amortiguadoras, tamponas o buffer, que recibe esos tres nombres, pero generalmente se le dice amortiguadora, que es un nombre más, como más exacto, que a modo de recuerdo, para quienes lo hayan olvidado o para los que no lo hayan visto aún porque van en cuarto medio, el efecto amortiguador, como dice el nombre, amortigua, que a pesar de que hayan altas cantidades de ácido de base, nuestra solución no varía en su pH, o varía muy poco, por ejemplo, de 5.4 a 5.5. Esa es una variación que ocurre en una solución amortiguadora. Y cómo estas soluciones amortiguadoras ocurren en procesos fisiológicos de los humanos o en estudios de la lluvia ácida. Un ejemplo, para que vean cómo esto funciona, el ácido gástrico. El ácido gástrico es un ácido clorhídrico que es muy fuerte, pero en nuestro estómago, si fuese muy fuerte, ustedes dicen, pero ¿cómo si es muy fuerte? ¿Cómo estamos vivos? En nuestro estómago está recubierto por una solución amortiguadora que, a pesar de las altas concentraciones de ácido gástrico, nuestro estómago no se deteriora. Todo eso es una solución amortiguadora que nuestro propio organismo genera. Gente, sorpréndase, para que vea que la química se aplica para todo, no es como solamente en un laboratorio. Todo tiene relación con la química. ¿Ya? Y por último, de esta diapo, tenemos la descripción de las reacciones redox, incluyendo los ajustes respectivos en el método del ion-electrón y fenómenos provocados en la variación de concentración de reactantes productos en procesos biológicos, aplicación industrial, electrólisis y pilas. Entonces, con esto vamos a ver redox, para los que no lo recuerdan, son las reacciones de reducción y oxidación y reducción. Vamos a hablar, obviamente, qué es una oxidación, qué es una reducción. Vamos a explicar cómo ocurre el proceso y las formas en las que ocurre este proceso. Y como toda reacción química, tiene un balance. Tenemos el método del ion-electrón, que es el que está aquí. El método del ion-electrón, ya sea en medio ácido o en medio básico, porque son dos formas de ajustar una reacción dependiendo del medio en el que se trabaje. Tenemos el método del ion-electrón y el método del estado de oxidación. Ciertamente aquí no aparece el método del estado de oxidación, pero igual lo voy a revisar porque es algo que les va a servir. Les va a servir para posteridad, ya sea que quieran entrar a estudiar una carrera científica, que tengan química general, lo van a necesitar. Entonces vamos a revisarlo así como en la bola de la pista, lo vamos a revisar. ¿Ya? Después tenemos los fenómenos provocados por la variación de las concentraciones de reactantes y productos. Obviamente, como toda reacción química, una reacción redox también tiene ese equilibrio químico. Y este equilibrio químico se ha afectado por la concentración de reactantes y la concentración de productos. También lo vamos a revisar.
Y este redox también vamos a verlo en los distintos usos que puede tener. Por ejemplo, los más importantes son las aplicaciones industriales de redox. Por ejemplo, la formación de las pilas, las baterías. ¿Ya? Eso es como las principales aplicaciones que tiene. Además de la purificación o refinación, esa es la palabra, la refinación del cobre, que también ocurre por dos tipos de procesos redox que también vamos a revisar, a pesar de que me parece que el cobre ya no es como un contenido de la PSU, de química. Igual lo vamos a revisar para que vean cómo funciona redox en la purificación y refinación del cobre. ¿Ya? Y por último, ahí está. También en la materia de cuarto medio tenemos en materias y transformaciones química orgánica. No es como que dijeron, ja, la profe lo va a pasar solo en común y nunca más la vamos a ver. Mentira. Vamos a volver a retomar el tema de química orgánica y esta vez vamos a hablar netamente de las reacciones orgánicas. Cómo reaccionan los distintos grupos funcionales para formar nuevos componentes y también vamos a tocar un tema bastante no delicado, pero sí súper interesante, que es la formación de polímeros, ya sean polímeros naturales o polímeros artificiales. Y aquí vamos a dividir los polímeros en dos. Los naturales son, por ejemplo, las proteínas, las enzimas, el ADN, por ejemplo, la formación del caucho, que también es un proceso natural, la formación de la celulosa, que también es un proceso natural, y la del almidón. Me parece que hay otra por ahí dando vuelta, celulosa, almidón, caucho, creo que son esas tres. Sí, son esas tres. ¿Ya? Que esas serían las naturales. Y también vamos a hablar de las artificiales, ya sea la formación de los plásticos, la formación, por ejemplo, la vulcanización. La vulcanización en las ruedas de los autos es un proceso de los polímeros artificiales. También vamos a hablar de la formación, por ejemplo, del teflón. El teflón es un polímero químico generado en laboratorio. Y también, hablando de plásticos y polímeros, vamos a hablar un poquito, muy poquito, de los procesos de reciclaje. Cómo se pueden reciclar, reutilizar todos estos componentes y así generar un impacto menor en el medio ambiente. No es que a mí me gusta hablar del medio ambiente, pero es importante, no es como conocimiento para la PSU, sino que es netamente un conocimiento general que ustedes deben manejar para que lo sepan, netamente conocimiento general, ¿ya? Y por último, pero nunca, jamás menos importante, vamos a retomar el tema de estructura atómica que vimos en la materia de primero medio, o sea, va a ser de las primeras materias que vamos a revisar, en donde tenemos primero descripción de los procesos de decaimiento radiactivo, fisión y fusión nuclear, su utilización en la generación de energía y en aplicaciones tecnológicas en los ámbitos de la salud y de la alimentación. Como dice, vamos a hablar de la energía nuclear o de química nuclear. Les voy a contar, cuando veamos este tema, un poco de la historia de la química nuclear. Vamos a hablar de Marie Curie, que fue la madre de la química, y que ella tuvo mucha relación en los primeros descubrimientos relacionados con los decaimientos con la química nuclear. Ella, junto con su esposo, descubrieron varios componentes radiactivos, químicos, naturales. También tuvo que ver con el descubrimiento o con la generación de los rayos X. Y vamos a ir hablando de todo lo que ella descubrió, todo lo que se ha descubierto con el pasar de los años, que por ejemplo como las partículas alfa, beta y gamma, los positrones y la captura de electrones, que serían como todos los tipos de decaimientos naturales y artificiales que hay dentro de la química nuclear. También vamos a hablar de la fisión y la fusión nuclear, cómo esto ha aportado a la sociedad y cómo nos ha destruido a la sociedad también. Porque, por ejemplo, la fisión y la fusión nuclear sirve para generar energía, pero también en Primera, Segunda Guerra Mundial, no lo recuerdo, creo que fue la segunda, una de las bombas atómicas fue generada por fisión nuclear. Entonces vamos a ver cómo ocurrió la bomba atómica y cómo la fisión nuclear permitió tal grado de destrucción, para que también sepan cuánta energía tuvo que haber involucrada dentro de esta fisión
para tal grado de destrucción. También es un punto importante. Y también, obviamente, no toda la química nuclear es mala. No es mala. También puede haber usos médicos, que hoy en día se ocupan mucho los componentes radiactivos dentro de la medicina convencional. Y también sirve para la alimentación. Que me dicen, pero profe, ¿cómo va a servir la alimentación? Un ejemplo. Para eliminar ciertas bacterias y ciertos microorganismos que no son deseados en los alimentos, se somete a bajas concentraciones, muy bajas, casi inexistentes, de componentes nucleares, para poder destruirlo y que la manzana, o por ejemplo, en este ejemplo, la manzana, no quede contaminada con residuos nucleares, pero tampoco quede contaminada con residuos orgánicos o inorgánicos indeseados. Para que vean que no es tan malo, no es malo, solamente que a veces se malutiliza. Pero cosas pequeñas. También vamos a hablar me acabo de acordar, del desastre de Chernobyl generado por una planta nuclear, para que también sepan cómo fue el proceso que ocurrió en Chernobyl. Y por último, pero nunca menos importante, tenemos la identificación de las ventajas y desventajas de los usos de la energía nuclear en comparación con otras fuentes de energías renovables y no renovables en el contexto de los requerimientos energéticos del país. En esta clase yo creo que vamos a dedicarnos una clase a esto, o media clase, dependiendo de cómo vayamos de tiempo. Vamos a hablar también de la energía nuclear, que ya vamos a haber revisado mucho, y vamos a hablar de las energías renovables y no renovables. Las renovables, por ejemplo, la energía eólica, la marea motriz, la energía solar, la energía geotérmica, todas esas energías que son renovables en comparación con las no renovables que son generadas por el carbón, por el uso del carbón, más la nuclear, y podemos ver cómo esto se aplica al contexto energético que está atravesando nuestro país, obviamente, siendo que todos sabemos que han habido grandes proyectos energéticos que pueden ser utilizados dependiendo del sector, ¿ya? Porque no siempre en todos los sectores como que sirven todas las energías nucleares, nucleares nada que ver, todas las energías que se proponen, ¿ya? Y si no me equivoco, y me parece que no, eso era todo el contenido de química que va a entrar en la PSU, ya sea del módulo común o la PSU del módulo electivo. Mientras espero por si hay alguna duda, que tengan, me pregunten, por mientras podemos resolver algunas dudas que queden. Voy a volver a explicar el tema de la prueba del técnico profesional. La prueba del técnico profesional se divide en dos, como ustedes saben. Va a haber un módulo común, que va a ser la materia de tercero y cuarto medio. De tercero y cuarto medio, nada que ver. Esa es la del módulo electivo. De primero y segundo medio, que van a constar de más o menos 54 preguntas. Sí, de la rama científico-humanista. Van a ser 54 preguntas, de 18 de química, 18 de física y 18 de biología. Y el módulo técnico profesional, van a ver un módulo de 24 preguntas. ¿24? No, pues no pueden ser 24. Tienen que ser 26. Sí, tienen que ser 26 preguntas. Eso lo saqué del DEMRE, sí que está mal, el cálculo está mal hecho. Son 26 preguntas que son netamente para el módulo TP. Ya sea, les pueden preguntar por área. Por área van a ser, si son 28, van a ser 18, 26, son 10 preguntas para biología y las otras 8, me parece, 8 preguntas para física y 8 preguntas para química, para las que se van a dividir las 26 preguntas restantes. Es un módulo que va a ser netamente para el TP. Ya, por ejemplo, les pueden preguntar 8 preguntas, por ejemplo, las 8 preguntas relacionadas con química pueden ser ya sea de química orgánica, pueden ser de teoría atómica, puede ser estequiometría. Todas esas 8 preguntas van a ser solamente para el TP. Mientras que las preguntas relacionadas con química, del química electivo, van a ser relacionadas con la materia de tercero y cuarto medio. ¿Ya? Entonces, repito nuevamente.
la prueba del TP, repito, son 26 preguntas de biología, 26 preguntas de biología, 26 de química, no, 28 de biología, 26 de química y 26 de física. Ese es el contenido total del TP. Mientras que la prueba de química, para el científico humanista, son 18 preguntas de biología, 18 preguntas de física y 44 preguntas de química. Química, mucha química, de primero a cuarto medio. ¿Ya? Chicos, ¿hay alguna duda que quieran realizarme? No sé, con toda la confianza, chicos, mientras veo si hay algún contenido algo que me acuerde en el momento que les iba a comentar en la clase. Había varias cosas que les quería comentar. Ya les comenté el hecho de que me pueden hacer preguntas, las pueden hacer llegar al grupo de Facebook de T-Class. También vamos a realizar experimentos relacionados con la materia que estemos revisando. Va a ser muy entretenido. Obviamente van a ser experimentos sencillos y aplicables aquí. No vamos a transformar esto en un laboratorio de química. No nos va a alcanzar el espacio y va a ser muy inseguro. Así que vamos a hacer cosas netamente súper simples. Y creo que eso era todo lo que les iba a decir. Como que no me acuerdo. Las clases las vamos a comenzar la próxima semana a las 18 horas. Todas las clases van a ser por tclass.com y pueden, como dice aquí al lado, acá justo acá abajo, en la de la clase, también está la de matemática y la de física. Y creo que eso era toda la información que yo quería contarles por hoy día. Ya, chicos, vamos a dejar la clase hasta aquí, porque generalmente las clases no van a ser tan cortas. Esta es netamente introducción, como primer día. Y chicos, espero verlos el próximo lunes, o sea, leerlos, porque no los puedo ver, me van a ver ustedes a mí. Leerlos el próximo lunes. Avísenle a sus amigos, compañeros, por Facebook, Twitter, Instagram. Avísenle a todo el mundo que vamos a tener clases que son gratuitas para preparación PSU. Ya, chicos, espero. Para Felipe Carlos Jiménez Ortega, está preguntando el correo. Vamos a hacerlo mejor por el grupo de Facebook, ¿ya? El grupo de Facebook T-Class. Ahí pueden unirse al grupo de Facebook, o sea, obviamente al fanpage T-Class, T-I-C-L-A-S-S, como dice en algún lugar. Va a salir por ahí el nombre, van a encontrar el nombre. Y hagan ahí sus preguntas. Ahí vamos a poder mantener un contacto directo por el grupo de Facebook T-Class. Repito, por el grupo de Facebook vamos a poder mantener un contacto más fluido que por un correo. ¿Ya? Ustedes pueden subir sus dudas ahí y yo las voy a resolver a la clase siguiente. Si ustedes me ponen la duda de la clase, por ejemplo, un lunes, después de la clase, ¿hay dudas? Yo la voy a resolver al lunes siguiente respondiendo todas las dudas que aparezcan por Facebook. ¿Ya? Les van a postear la dirección del grupo para que se unan. Y le avisen a sus compañeros, chicos. Avísenle a sus compañeros para que seamos una gran red y las clases puedan llegar a todo el mundo. ¿Ya? Chicos, espero que tengan... Ahí está la clase en el chat. Chicos, espero de verdad que tengan una gran semana. Mucho ánimo. Vamos a empezar, que vengan el próximo lunes con todas las ganas. A las 6. A las 6. Y mañana... ¿a qué hora? A las 8 tienen clase de matemáticas. Pero me estaban recordando. Recuerden. Y chicos, de verdad, espero que tengan una muy buena semana. Y espero verlos o leerlos el lunes a las 6 sin falta. Que estén súper bien, chiquillos. Chau, chau.